Gracias por acompañarnos en el café virtual. Siempre es un gusto, hoy día con Sol, poder darles la bienvenida a este espacio de Evolution Perú, donde se unen líderes educativos para conversar, reflexionar, tomar un cafecito y verdaderamente respirar aprendiendo en comunidad. Les agradecemos nuevamente y tenemos verdaderamente una sesión súper rica, súper especial y estoy felicísima de entregárselo a Nela para que pueda empezar. Gracias, Roxana. A mí en realidad me toca pasar la pelota así, ¿no? Pasar el bastón, como en una carrera de postas. El día de hoy le voy a pedir a nuestro gran amigo de la casa, asistente constante, ¿no? Y además excelente profesional y mejor persona, Ralph Grayson, quien nos puede presentar a Francisco, porque ha trabajado de cerca y ha conocido muy de cerca todo este proceso. Ralph, por favor, ¿puedes hacer la presentación? Claro que sí, Nela. Nela y yo y Roxana tenemos una trabajo por mucho tiempo y me da mucho gusto realmente hacer esta pequeña introducción para Francisco Butrón. Como le dije a Roxana y Nela cuando pusieron esto, para mí es un orgullo ver cómo el trabajo que hacemos desde el British Council, donde yo trabajo como gerente de servicios educativos, rinde frutos en forma de desarrollo profesional, ¿no? de las personas como Francisco. Francisco ha sido parte de un programa que tenemos ya desde el año 2016 más o menos, se llama Champion Teachers, y ha transitado todas, digamos, los distintos escalones gracias a su profesionalismo, a su motivación, a la preparación, a su capacitación docente, ¿no? Es también parte de su trabajo. El programa Champion Teachers comenzó más o menos por el año 2016 en el British Council con una exploración inicial para ver el apetito que había entre los docentes de inglés en el Perú para dar un giro a su desarrollo profesional continuo. Tradicionalmente, el desarrollo profesional se había dado, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, bajo el lente de un experto externo que te brinda lineamientos, que te dice cómo funcionan o no las cosas en el aula, pero obviamente con poco o nada de conocimiento de lo que enfrenta el docente peruano día a día. Y bueno, gracias a las experiencias que para ese entonces ya se estaban dando desde las iniciativas que había tenido el doctor Richard Smith y la doctora Paula Rebolledo, que mencionaba Roxana hace un momento, ya se venía desarrollando una corriente de como digamos, una variante de la investigación-acción, ¿no? Que la mayoría de profesores conoce la investigación-acción, pero adaptada, aterrizada a el contexto más retador, como el que vemos en el Perú, donde los docentes de inglés pues tienen un nivel de inglés un poquito más bajo, tienen poco acceso a oportunidades de mejora profesional, etc. Fuera de ser una investigación rígida, ¿no? La investigación-acción, como ustedes saben, se centra en la práctica en el aula, pero bajo este nuevo esquema, a esto se le añadió un ciclo que le llamamos exploración en el British Council, un ciclo exploratorio. Y eso dio origen a lo que llamamos investigación-acción exploratoria, ¿no? Esto abrió los ojos a muchos docentes ante el hecho de que la mejora de su práctica en la enseñanza del idioma inglés parte de su trabajo exploratorio en el aula y que ellos mismos pueden elaborar sus planes de acción, sus instrumentos de medición, su evaluación de resultados a partir de lo que ellos mismos exploran. Este programa obviamente pues requirió de una implementación que para ser sostenible debía necesariamente contar pues con una capacidad local formada para tal fin.
y es ahí donde Francisco brilló, obviamente, primero como participante del programa, luego pasó a ser co-capacitador, mentor, y hoy día como capacitador y mentor senior del programa. Así como él, nos da mucho gusto que nuestros Champion Teachers ya estén transitando, otros Champion Teachers estén transitando esta ruta y que el programa siga en el Perú dando soporte al cambio sistémico que el país necesita en el área de inglés, ¿no? Para hacer un cambio importante. Bueno, yo los voy a dejar con Francisco, que les va a contar un poco su testimonio sobre la mentoría y cómo esta ha sido un tema central en el programa Champion Teachers. Y estoy seguro de que nos contará cómo la manera que se lleva la mentoría en este programa ha roto algunos esquemas entre sus colegas, porque los ha hecho repensar sobre el rol de un mentor y los parámetros bajo los cuales se realiza esa tarea. Así que los dejo con Francisco para que les cuente su testimonio. Dale, Francisco. Gracias, Ralph. Buenas tardes con todos. Bueno, primero quisiera agradecerle a Roxana, a Nela, por la invitación, a ti también, Ralph, para poder compartir un poco en el café del día. He sido testigo de primera mano del esfuerzo que Roxana, que Nela ponen en cada una de estas sesiones. Así que podría decir que este es un café que ha sido preparado con mucho cariño para ustedes. Bueno, tal como decía Ralph, estaba dándoles una pequeña presentación de lo que es Champion Teachers. Yo vengo de esa experiencia, formé parte del programa y pasé por diferentes etapas. Podríamos quizá resumir esto un poco en 4 etapas, que son las etapas que les voy a compartir esta tarde. Bueno, viendo en este caso, vamos a tratar que toda esta conversación gire en torno a lo que fue la mentoría dentro de este programa y cómo esa mentoría fue un soporte al docente, fue un soporte al docente del aula, fue un soporte al docente que estaba pasando por un reto, fue un soporte para el docente que había venido de una experiencia muy exitosa y quería seguir ahí, fue un soporte para el docente que estaba experimentando quizá algún momento difícil. Tal como Ralph mencionaba, el programa Champion Teachers apunta también a profesores que están en situaciones muy vulnerables, ¿no? Y es algo que ocurre en nuestro país y ocurre en muchas realidades, donde el docente es un docente que puede estar pasando una situación vulnerable. Ahí entra Champion Teachers como programa, ahí entra Champion Teachers como empoderamiento docente, ¿no? Bueno. Entonces, un pequeño contexto solamente para complementar lo que Ralph dijo hace un momento. Este programa Champion Teachers se lanza el 2016 por el British Council y al inicio lo que busca es reconocer la innovación en el aula, pero reconocer la innovación en el aula a través de diferentes proyectos que diferentes docentes a lo largo del país en diferentes regiones o en diferentes lugares presentaron. De esa primera etapa, bueno, en mi región, que es Tacna, hubieron dos Champion Teachers. Uno de ellos fue Ángel Chipana, que es un profesor del Colegio de Alto Rendimiento en Tacna, y yo. Esa fue una primera etapa en la que empezó a crearse esto que llamamos familia de Champion Teachers, porque al fin y al cabo, más adelante van a ver que somos una familia y que la idea es que esta familia crece y aumenta y aumenta. Bueno, de ahí, de esa primera etapa en la que se hizo un reconocimiento a un número de Champion Teachers, pasamos a una segunda etapa en la que el British Council busca no solamente reconocer a los docentes, sino que también busca generar investigadores, y generar investigación, acción exploratoria dentro del aula, y generar a docentes que puedan ser investigadores del aula a través de la investigación, acción exploratoria que se llama EAR, ¿no? Este es un concepto de la doctora Paula Rebolledo y del doctor Richard Smith. Justo lo mencionaba Ralph hace un momento. Bueno, pero ¿qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que logra en los docentes como nosotros, que estamos en el salón, que estamos delante de la pizarra, que estamos al lado de nuestros alumnos, de lunes a viernes, inclusive a veces fines de semana? Este programa lo que causa es una transformación en el docente mismo.
una transformación muy interna, porque es un proceso de reflexión, es un proceso de aceptación. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Y esto forma al docente, ¿no? Es un proceso de formación y transformación. Y bueno, el último punto ahí es el empoderamiento docente. Un docente que pasa por el programa Champion Teachers, que entra al programa, que se vuelve parte de la familia de Champion Teachers, es un docente que se empodera. Y es un empoderamiento que a veces uno dice, perfecto, entré en un programa, logré un reconocimiento y ahí quedo. En este caso no. En este caso es un empoderamiento que te ayuda y que te hace salir más allá, que te hace que te hace avanzar más, ¿no? Que te hace dar la milla extra, como se dice. Ese es el concepto que les podría dar de lo que es Champion Teachers como programa. Bueno, luego, las etapas que les mencionaba, las etapas de las que habló Ralph también al inicio, que son diferentes. En una primera etapa, les podría contar un poco de lo que fue mi experiencia como mentí. Cuando yo recibí a un mentor, cuando tuve la oportunidad de ser mentoreado, ¿no? En este caso yo fui mentoreado por una persona a la que le tengo mucho cariño, una colega que se llama Karina Vázquez. Ella es mentora también de Champion Teachers, pero mentora de Champion Teachers en Chile. Estamos hablando ya de un aspecto un poco más internacional. Bueno, en esta etapa de mentoría, cuando la recibí como mentí, hay ciertos puntos que me gustaría contarles. Primero que todo, ok, te vamos a dar un mentor. Eso no ocurre así nomás, no es que te doy un mentor y listo, ¿no? Tiene que haber una base de dónde nacería esta situación. En este caso, es la investigación acción exploratoria, pero aún así, ¿de dónde nace? Para que esto nazca en el programa, lo que se considera son los éxitos de un docente, los desafíos que puede tener un docente, o los misterios que puedan estar pasando en el ambiente de ese docente. Ese es como que el inicio, la raíz del árbol que se vuelve Champion Teachers y el árbol que se vuelve la mentoría. La mentoría va a girar en torno a una de esas tres elecciones que el docente mismo decide. Por ejemplo, hay clases en las que nosotros sentimos que esta clase fue tan buena, resultó tan bien, pero no sabemos qué hicimos, pero la clase fue tan buena. Ok, ese es un éxito. Y ese es un punto de inicio para llevar una investigación, acción exploratoria y para tener una mentoría. O a veces hay momentos en los que nos damos cuenta que tenemos una situación en la clase que va a ser un reto, que va a ser difícil, que probablemente nos traiga ciertos dolores de cabeza. Ese es un desafío. Y ese también es un inicio perfecto para una acción exploratoria y para una mentoría. Una mentoría a base de un reto. Y bueno, hay un concepto más, que es el misterio. En este caso, es una situación en nuestra práctica en la que no sabemos qué va a pasar, en la que no sabemos cuál es la solución. En la teoría de la doctora Paula Rebolledo y del doctor Richard Smith, esta situación se llama puzzle. Cuando enfrentamos un puzzle, algo que no sabemos, que es un misterio para nosotros en la práctica, es también una muy buena oportunidad para explorarlo, investigarlo y tener una mentoría. Esos son los tres casos que considera Champion Teachers para generar la investigación y para incorporar el aspecto de mentoría. Bueno, aparte de eso, y ya cuando uno decide, y por ejemplo, yo empecé mi mentoría con un desafío. Yo sentía que la producción escrita en mi salón era un desafío, que iba a tener un año con un grupo de estudiantes que necesitaban pasar la valla, si podemos decirlo así. Entonces, cuando inicié el programa, inicié con ese desafío, y cuando trabajé con mi mentora, mi proyecto giraba en torno a ese desafío. Bueno, hablemos un poquito del soporte. El soporte cuando fui mentí fue un soporte no solamente de conocimiento de mi mentora, no tuve una experiencia de mentor que viniera y me dijera,
Bueno, Francisco, si tus estudiantes no saben encontrar una idea de un texto, tienes que hacer esto o tienes que hacer el otro. Nunca ocurrió una situación en la que yo me sentí, como a veces ocurre con supervisiones o con personas que visitan nuestro salón, en la que yo me sentí simplemente instruido a hacer tal cosa o instruido a seguir ciertos lineamientos. Eso no pasó, fue al contrario. Eso es uno de los principales aspectos de la mentoría en el programa. Es una mentoría que a uno lo empodera, es una mentoría que a uno le da poder de decisión, que le da toma de decisiones, que le permite sentir que él es el que está generando el cambio, él es el que está evaluando el desarrollo del salón, el desarrollo de sus estudiantes. Hay algunas características de esta mentoría, entonces me gustaría ahí explicarlas un poco. Como les dije, el mentor es una persona que tiene mucha experiencia, que puede tener muchas ideas, puede quizá incluso aportar con soluciones, pero no es ese el aspecto principal. Una de las características que más me gustan de la mentoría en este caso es que el champion teacher o el docente está en control. No hay otra persona que esté en control aparte de él. Les doy un ejemplo de algo que pasó en mi proyecto. Yo quería que observaran mi sesión y que fuera una observación secuencial, digamos 4 o 6 veces, para ver cómo estaba mi producción, cómo era la producción escrita de mis estudiantes. Entonces necesitaba una persona externa que venga y que mire, que anote y que luego me dé feedback en cuanto a eso. Esto nos ocurre, a la mayoría de estudiantes nos ocurre, que viene alguien y observa nuestra clase, normalmente no decidimos qué es lo que él va a observar, simplemente entra y somos supervisados o somos revisados, observados, etc. Pero en este caso, el docente está en control porque ya que era un proyecto y ya que yo tenía el reto de la producción escrita, yo invito como docente a alguien a mi salón y no solamente le digo que le doy la invitación, sino que le proveo la ficha, el instrumento que va a usar para visitarme, que va a usar para mi clase. Un instrumento que yo diseñé, que validé con mi mentor, con mi mentora. Entonces, eso es muy poderoso, porque no estoy recibiendo una supervisión, no estoy recibiendo una visita en la que van a empezar a hacer tic, 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 sí, no, correcto, malo. Al contrario, es un documento en el que yo puse las preguntas con ayuda del mentor, en la que decidí cuáles eran los criterios que querían que se observen y simplemente pedí la ayuda de un supervisor o de un colega o del director para que lo aplique, manteniéndome yo en control de eso. Eso es muy poderoso y es algo que no ocurre mucho, ¿no? Otra de las características de la mentoría en la etapa de mentí, en la etapa en la que uno es acompañado, es el hecho de que determinado el proceso se pueden tomar decisiones informadas. Por ejemplo, muchos le pueden decir, si la producción escrita de tus estudiantes no es buena, deberías, no sé, bajar el nivel, graduar el nivel. Pero si yo he sido mentoreado y he aplicado un proyecto y he encontrado datos que me indican otra cosa, recién ahí puedo tomar una decisión y saber que estoy tomando una decisión bien informada, en base a la investigación, en base al apoyo que tuve del mentor que me ayudó a explorar esto. ¿No? Esa es otra de las características. Y por último, el aspecto emocional. Lo puse al último, pero sin embargo es algo que considero que podría ser lo principal. El mentor muchas veces se considera que es una persona que viene, que es externa, que tiene mucho conocimiento y que va a venir y va a mentorear diciendo esto debe ser así, esto recomiendo que sea así, y en este caso el docente simplemente escucha. No. En este caso el mentor y el aspecto emocional es que el mentor es un docente igual que tú. Tuviste un día malo, tus estudiantes estuvieron terribles ese día, saliste con un dolor de cabeza y llegas y conversas eso con tu mentor y tu mentor te puede decir, te entiendo. El lunes para mí también fue terrible, tuvimos una actividad en el colegio, tuvimos que generar una hora más, se enfermó mi colega,
Entonces hay una relación de empatía, una relación emocional muy fuerte, porque no estoy frente a una persona que me va a juzgar desde arriba, estoy conversando con un colega que resulta ser un mentor, pero es mi colega, pasa por lo mismo que yo. Yo recuerdo en el programa, semana de exámenes, mi cabeza era el doble del tamaño que es, y ya de por sí mi cabeza es grande. Y mi mentora me decía, y yo llegaba donde mi mentora y le decía, no puedo avanzar, tengo que revisar 100 pruebas o tengo que ingresar 70 notas en el sistema de gestión de aprendizaje. Y mi mentora me decía, yo también, ya estamos empezando esto, se nos viene el medio año. Entonces, sin querer, ese manejo de emoción, ese aspecto emocional, ayuda bastante, porque no te sientes solo, ¿no? Y no te sientes solo por el hecho de que es una persona a otro nivel, sino no te sientes solo porque es una persona que está pasando lo mismo. Un aspecto muy importante en la mentoría cuando eres tú mentoreado por alguien. Bueno, avanzando un poquito más, otros aspectos ya finales de lo que fue la fase de mentí, cuando yo fui mentoreado, es que este proceso te ayuda a tener una capacidad de reflexión. Y es un proceso, no es algo que nace de un día para otro, pero a través de la ayuda del mentor, a través de las preguntas que te puede dejar el mentor para que tú medites, te permite tener una capacidad de reflexión. Y eso muchas veces no lo tenemos. Hay que a veces aceptarlo. No tenemos esa capacidad de reflexión, pero este proceso te empuja a tener una capacidad de reflexión sobre tu práctica docente. Bueno, aparte de eso, luego de aplicar una investigación exploratoria, tienes que desaprender. Siempre hay aspectos que se desaprenden. Y ahí entra el valor de la humildad. ¿Por qué? Porque un docente puede decir, yo lo sé, pero ¿qué tal y tu información y tu exploración te dice que no, que estabas equivocado, que lo que estabas haciendo no estaba bien? Ahí entra ese valor, entra la humildad y decir, sí, no lo estaba haciendo bien. Y eso nos lleva a la acción, a aplicar algo en nuestro salón que cambie esa realidad. Avancemos un poco más. Terminado el proyecto, podríamos decir, ahí acabó. Investigué el aula, generé datos, pude generar un cambio y apliqué una acción. Listo. Pero no. Pueda que el proyecto acabe, pero ese sistema queda. El sistema de exploración-acción queda. Y ya se puede seguir aplicando, no necesariamente ya acompañado de un mentor, sino de una manera más independiente. Eso profesionaliza al docente. Y de ahí es que nacen docentes líderes, docentes que se vuelven referentes en su colegio, en su área, en su región, en su país y más. Mentoría como mentor. Aquí las cosas cambian un poco, porque ya no solamente uno lo ve desde el aspecto cuando fue mentí, sino desde el punto de vista de un mentor. Acá juegan dos cosas. El know-how, que es el mentor que sabe qué se tiene que hacer, pero también yo quería llamarlo el know-feel, que es el sé cómo te vas a sentir durante este proceso. Y eso es muy importante, porque no solamente es el conocimiento, sino también trabajar con el docente emocionalmente. Y un mentor sabe cómo es el proceso del programa, sabe qué cuesta, sabe que es difícil. Y apoyar ahí es muy importante para tener un éxito. ¿Qué otras características salen de la relación mentor-mentí, cuando uno ya es mentor? Hay un aspecto en el que el mentí se nutre del mentor, porque recibe consejos, recibe preguntas para meditar, pero también el mentor se nutre del mentí, es en ambos caminos. Yo, en el momento en el que pude ser mentor, yo sentí como me nutrí de los 5, 10, 15 profesores que estaba apoyando. Y no solamente ellos de mí, yo de ellos. Es en ambos sentidos. Crecimiento de ambos. No solo el mentí crece, sino que el mentor también crece. Y está esta comprensión entre el mentor y el mentí, porque ambos estamos en el mismo barco. Ambos somos docentes, ambos tenemos un director, una directora, ambos tenemos que trabajar documentación pedagógica. Entonces hay una comprensión. Y eso apoya mucho el éxito de la tarea o de la investigación o del proyecto que estés llevando. Finalmente, para cerrar, una etapa como mentor de mentores. En este caso,
que es la tercera etapa, entran 3 factores. Una vez que ya uno ha sido mentor, ya ha tenido mentís y ahora es mentor de mentores, es muy importante afirmar la autonomía de ellos, ¿no? Estos son champion teachers, son docentes de aula que han pasado por un programa, que han realizado una investigación, que han sido mentoreados y que ahora están siendo mentores para otros docentes. Es súper importante afirmarlos en esa capacidad, darles la autonomía. Cuando uno ya está mentoreando mentores, ya no tienes necesariamente que decir o dar pautas. Simplemente es afirmar la autonomía de esos profesores que se han vuelto mentores, para que así ellos empiecen a caminar por sí solos. Es muy importante. Aparte que cuando uno entra a la capacidad de mentor senior, se va alejando un poco de eso y va dejando a los mentores trabajar con sus mentís. Y bueno, por último, 3 aspectos que nacen en esta etapa. Se forma un sentido de comunidad. Ten en cuenta que son mentores, pero han sido champion teachers, han sido docentes de aula, han pasado por un proyecto de investigación y exploración. Comparten ese. Familia. Es muy importante ese concepto porque lo manejamos mucho. Yo recuerdo la primera vez que recibí un correo de lo que fue el programa Champion Teachers, era Paula Rebolledo, que me escribía y me decía: Francisco, bienvenido a la familia. Y es una familia que va creciendo. Somos profesores, pues somos una familia de profesores que vamos creciendo. Somos la familia de Champion Teachers. Hay un concepto ahí que nos une. Y bueno, por último, de ahí van saliendo redes. Redes, el mismo Champion Teacher que se volvió un líder, que se volvió un referente, genera una pequeña red. Por ejemplo, está una colega de Tacna que se llama Roxana Berca, que generó una pequeña red. Y creo que también está aquí Angelita Huanca, que es una mentora, colega mía, que aprecio mucho, que también en Hilo, que es su ciudad, tiene una pequeña red. Y estas redes van apareciendo en otros lados, van apareciendo con Champion Teachers en Loreto, en el norte, en el centro, etc. ¿No? Es algo muy bonito que empieza a salir. Bueno, ahí terminaría lo que es mi presentación. Siempre me gusta usar esta frase que se llama sharing is caring. Y es porque es muy importante compartir. Yo siento que si algo podría decir de este programa es la gratitud que le tengo, ¿no? Y es algo que compartimos todos los Champion Teachers que hemos estado acá o que hemos pasado por el programa. Es esa sensación de gratitud, es esa sensación de servicio que te queda. Bueno, muchas gracias. Gracias Francisco. Gracias a ti. Maravilloso. Realmente. Ay, escucho aplausos. Yo siento un eco cuando hablo. ¿Ustedes escuchan un eco o no? No, okay. No. Fantástico. Gracias, Francisco, por llevarnos por la trayectoria tuya en este proceso. Súper tener el contexto de Exploratory Action Research, pero gracias por profundizar el proceso y tu mirada desde los diferentes niveles dentro del proceso. O sea, lo que siente un mentor, lo que siente la persona que es mentoreada, el mentee, ¿no? Y también lo que veo como un hilo a través de todo es seguir aprendiendo, no importa en cuál nivel estemos. Y también que hayas tocado la parte emocional. Con eso queremos que ustedes vayan haciendo preguntas por el chat o levanten la mano para que podamos empezar una interacción y diálogo. Sabemos que todos vienen de diferentes contextos educativos, pero conecten lo que ha dicho Francisco, porque no creo que hay una situación o un contexto que no sea aplicable lo que se ha hablado. Así es. Yo creo que la historia que Francisco nos ha contado hoy, su historia, su crecimiento dentro del aula y fuera del aula, su crecimiento personal y personal, es sumamente inspirador. Y de eso se trata. Nosotros
somos parte de una comunidad que aprende. Y el tener el apoyo y el tener el soporte de otras personas que están en el mismo camino que tú, pienso, es sumamente importante. Francisco, yo quería preguntarte, ¿cuántos docentes de tu escuela llegaron a participar junto contigo? Y por otro lado, una vez que culminó este proceso, ¿ha cambiado algo en tu escuela y con tus compañeros? Ujú. Bueno, mi escuela es muy pequeña, es súper pequeña, entonces somos solamente 2 docentes del área y en el momento que ocurrió, bueno, la postulación fue mía. Sin embargo, en mi región, que es Tacna, ha habido una convocatoria mayor, ¿no? Somos alrededor de 5 docentes que hemos participado en Champion Teachers de esa región. Y los cambios que han generado no son cambios a nivel de aula por el proyecto, pero también son cambios a nivel de persona. O sea, yo he visto a mis colegas cómo se sienten, cómo después de haber llevado este proyecto se sienten docentes referentes, se reafirman en su vocación, se sienten empoderados, ¿no? Y eso me parece que es una de las cosas más bonitas que deja el programa. Gracias. Zaida en el chat tenía una pregunta. Zaida, ¿quieres hacerle una pregunta a Francisco? No te encuentro. ¿Dónde está Zaida? Estaba casi un segundito. Sí, en todo caso, Zaida preguntaba, ¿cuál es el perfil de un mentor de mentores? Yo creo que un mentor de mentores sigue siendo un docente de aula, en esencia. Y eso es muy importante, porque no debemos perder la raíz, como les decía, ¿no? Podemos seguir avanzando en el árbol y seguir subiendo, pero no perder la raíz de que somos docentes de aula, de que nuestra primera labor es el trabajo en el aula, son nuestros estudiantes, nuestros chicos. Manteniendo eso no perdemos la esencia. Podríamos ser mentor de muchos mentores, pero manteniendo la esencia de docente de aula y de mantener esa empatía, porque sabemos lo que es estar en el campo, yo creo que eso asegura un éxito, eso asegura un perfil exitoso en la mentoría. Gracias. Karina García tiene la mano levantada. Y no sé por dónde estoy, pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Quería preguntarte y agradecerte, Francisco, por compartir con nosotros tu experiencia. Siempre es tan importante escuchar a los profesores desde su propia perspectiva y desde sus propias experiencias, luego de aplicar capacitaciones, de hacer estudios. Ahora hay que ir a la vida real. Una de las falencias que tenemos los docentes de inglés en el Perú es que estamos aplicando muy poco lo que es investigación. Se congeló. Experiencias de aprendizaje. ¿Aló? ¿Sí? No sé si me escuchan o no. Está un poco cortado, Cari. A ver, tal vez ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. No sé hasta qué parte me escucharon. Gracias, Nela. La investigación-acción exploratoria es tan importante para que los profesores podamos seguir creciendo. Sin embargo, es una de las áreas que necesitamos reforzar, no solamente en el Perú, sino en toda la región, porque es un aspecto de la enseñanza y del trabajo docente bastante complicado de realizar. Personalmente considero que es súper necesario que todos los docentes seamos entrenados en investigación-acción o investigación-acción exploratoria. Quería preguntarte, ¿cuál sería tu consejo
al Ministerio de Educación, que es quien implementa finalmente las políticas tanto de desarrollo profesional para los profesores, como también quien implementa las capacitaciones y la política nacional de inglés. ¿Crees que sería tal vez importante que ellos consideren este aspecto de investigación, acción en el aula dentro del trabajo permanente de nosotros los profesores? Gracias, Francisco, excelente trabajo, te felicito. Gracias, Karina. Obviamente que sí. Este es un efecto multiplicador, ¿no? Inició con 20, luego aumentó, duplicó, triplicó. Incluso este año ya hubo un taller de investigación acción exploratoria en la escuela de verano del ministerio. Entonces, bueno, sabemos la situación que estamos pasando y hay algunas cosas que pueden estar en stand-by, pero esto es algo que está latente y a punto de empezar a florecer. Y si florece uno, sale otro, y obviamente se va a ir expandiendo. Y si me dijeras verlo a futuro como una recomendación, yo creo que la recomendación sí la han notado en el ministerio, y obviamente es algo que si nos reunimos quizá el próximo año, un día como hoy, podríamos estar hablando de cómo ha crecido y cómo ha llegado a más docentes a nivel de aula, ¿no? Y a un nivel macro. Y ahí para comentar o conectar lo del Exploratory Action Research, creo que el ampliarlo, especialmente después de hablar con Paula Rebolledo esta mañana, creo que una de las partes más grandes es el líder educativo, para que pueda hacer algo sistémico, sea el Exploratory Action Research, pero mejora en el aula, ¿cuál es la palabra? Intensificarse o ampliarse a través de lo que el líder hace, como la mentoría, para apoyarlo llegando a una capacidad instalada. Así es. Así es. Tú dijiste otra cosa que me pareció sumamente interesante. Se acabó el proyecto, pero comenzó el sistema. Y lo bueno de un sistema es que puede ser replicable. Y volviendo un poquito a mi pregunta anterior, ¿cómo se puede beneficiar un sistema? ¿Cómo se puede beneficiar una escuela? Evidentemente con el apoyo del líder educativo de la sistematización del proceso, no digamos de los resultados, pero sí de la sistematización del proceso, del empoderar a los docentes, del realizar investigación, acción, del sistematizar las experiencias, digamos, por redundar un poquitín. Uh-huh. Una de las primeras cosas que se me ocurren, deben haber más, pero la primera que yo creo que es en beneficio de la escuela donde se realiza es que la escuela se humaniza. Cuando tú generas un proyecto dentro de tu salón a través del Exploratory Action Research, con la ayuda de un mentor, humanizas mucho tu clase. Porque tú mismo como docente, con la ayuda de tu mentor, te estás exponiendo a recolectar datos, a descubrir cosas que tal vez tú no sabías de ti, o que tú no sabías de tus estudiantes, o que tú asumías de manera incorrecta. Entonces, cuando uno va a través de la etapa de análisis y va viendo y va descubriendo eso, te pone los pies en el suelo y te hace ver una perspectiva que ayuda a humanizar a tu salón. Yo no sabía esto de mis estudiantes, o yo no sabía que hacía esto a mis estudiantes, o yo no sabía que ellos se sentían así. Entonces, ese sistema de mentoría, ese proyecto, el programa de Champion Teachers, escuela en la que se aplique, o realidad en la que se aplique, porque no necesariamente a veces son escuelas, a veces son centros de idioma, o a veces son SEBAs, que son otro modelo de educación, da ese toque, ¿no? El profesor después puede decir, ¿cómo ha cambiado mi forma de docencia gracias al proyecto con mis estudiantes, o cómo han cambiado mis estudiantes para mí? Hay un factor muy humano.
Ujú. Gracias. María Alejandra Sánchez ha hecho un comentario y dice, ¿la mentoría sería sinónimo de asesoría? Podríamos verlo así, ¿no? Yo en la presentación les mostraba dos imágenes. Una imagen muestra al mentor arriba de una montaña y al mentí tratando de trepar, tratando de llegar a la posición del mentor, ¿no? Muchos lo vemos así, muchos decimos, el mentor es una eminencia que tiene todo el saber necesario del área y yo necesito ser guiado por él, ¿no? Esa es, digamos, una imagen clásica, una persona encima de una montaña y yo tratando de subir. Pero no es el caso. La mentoría es más como dos personas caminando la misma ruta y conversando. Y es esa conversación, es ese diálogo de mentor y mentí el que lleva al proyecto adelante, el que va hacia el éxito. Y ese es un concepto que a veces rompe con lo que creemos, ¿no? Porque nosotros creemos, me van a dar un mentor, una eminencia muy versada en su tema y yo simplemente voy a escuchar. O yo solamente voy a acatar. No es el caso. Es mucho más parecido a dos personas, dos colegas yendo en un camino de la mano, conversando, avanzando juntos, ¿no? Y es lo que les decía del hecho de que podría considerarse como una asesoría, podría considerarse como un diálogo en la que ambos se nutren. No es simplemente yo pasando conocimiento, yo recibiendo, ¿no? Es una nutrición de los dos, en ambos sentidos. Me encantó eso de caminar juntos. Sí. O sea, creo que esa imagen nos da todo de lo que, la esencia de la mentoría. Irene tiene un comentario, una pregunta. Francisco, mucho gusto. Te saludo desde Piura. Irene. Un gusto, Irene. Más o menos lo que he entendido de tu exposición, de tu presentación, es que la mentoría parte de una necesidad del maestro, ¿no? Tú necesitas un mentor porque tienes una necesidad en tu aula. En estos momentos, en esta realidad de pandemia que estamos viviendo, creo que una de las necesidades de los maestros, de muchos maestros, me incluyo, es el hecho de no manejar la tecnología. Y eso hace que como que tengamos temor a hacer cosas. En mi caso, bueno, soy maestra de inicial por el Estado, nos basamos en el programa Aprendo en Casa, nosotros hacemos, les mandamos como una especie de resumen al padre de familia, de ahí vemos las tareas de nuestros niños, hacemos la retroalimentación, pero yo veo que, por ejemplo, con un colegio privado es bastante la diferencia, porque en un colegio privado tengo amigos que trabajan ahí y bueno, pues ellos son los que dan la clase. Entonces yo me pongo a veces a pensar, si a mí me hubieran dicho que yo tenía que hacer la clase todos los días, pararme y grabar y mandarles a mis niños, hubiera sido todavía mucho más difícil de lo que para ahorita nosotros significa el estar mandando información, el que todo sea por internet, que todo sea por el WhatsApp. Entonces, yo pienso que ahorita el ministerio lo que debería de ver es lo que estamos viviendo y que en verdad necesitamos muchos mentores para que nos ayuden a sobrellevar este momento que estamos pasando. Y me parece que al final el fruto va a ser inmenso, porque nosotros como maestros vamos a tener muchos recursos para poder después trabajar con nuestros niños ya en nuestra aula. Va a ser más fácil para nosotros, por ejemplo, hacer una grabación, va a ser más fácil hacer un crucigrama a partir de la tecnología, de darles trabajos, de compartirlo con los chicos. Es mi parecer. No sé qué piensas tú. Así es, Irene. Si bien el hecho de que el mentor está ahí y te apoya, mucho eres tú como docente la que genera el cambio. Y el mentor está ahí para asegurar que eso nazca de ti, ¿no? Yo te diré, por ejemplo, cuando he sido mentor,
yo quizá veía tu caso, estábamos en tu salón, veíamos tu realidad y decía, lo que Irene necesita es esto. Pero yo como mentor, yo no te lo voy a decir. Y no porque sea malo, sino porque lo que yo quiero es que tú reflexiones y digas, ajá, creo que esto es lo que voy a hacer. Y ahí yo entro y digo, vamos. Entonces, ahí rompemos ese concepto de que si no tengo un mentor no puedo hacer nada porque el mentor me va a decir. Al contrario, cuando uno entra al programa, algunos docentes pueden sentir ese choque y decir, tengo un mentor, pero mi mentor no me está diciendo qué hacer. No me está diciendo, Irene, haz esto. Y eso genera un quiebre de percepción, porque yo pienso que el mentor va a venir y me va a decir y me va a solucionar la clase, o me va a solucionar el problema. No, al contrario. Es más simplemente esa ayuda, ese empujoncito a reflexionar, y de repente tú sola, nosotros desde nuestra realidad, sacamos la acción, encontramos la ruta. Y el mentor simplemente estuvo por el canto, ¿no? Pero ahí es lo que rescato, es el valor del docente. O sea, es tu salón, es tu clase, son tus chicos. No creo que una persona externa, ya sea mentor o no, venga y te diga, Irene, hagamos esto y el otro. Al contrario, yo te puedo decir, veamos qué pasa, Irene, pero al final el mentor lo único que hace es tratar de sacar esa reflexión tuya para que el cambio sea tuyo, para que el cambio sea de cada uno. Exacto. Caminar juntos, como decía Roxana. Exacto. Gracias. De nada. Ralph tenía la mano levantada y luego María Alejandra. Sí, efectivamente, bueno, algunos puntos que quería que de repente podrías profundizar, Francisco, es cómo la relación entre el mentor se desarrolla con en relación con el líder educativo, ¿no? Del colegio, cómo cambia esa relación a raíz de ser un mentor, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es esa sinergia que de repente sucede entre el mentor y el líder educativo. Y lo otro es que de repente, digamos, como tú dices, un poco ahondar sobre cómo se lleva, digamos, el diálogo entre el mentor y quien está mentoreado, ¿no? Para justamente sacar lo mejor de la persona que está siendo mentoreada y que esta misma persona reflexione, ¿no? Que vaya haciendo su capacidad de reflexión. Yo vengo viendo este programa desde el año 2016 y sigo aprendiendo de él. Realmente todos los años aprendo algo nuevo. Pero yo me doy cuenta que los mentores trabajan obviamente con una serie de instrumentos y cosas para poder guiar a las personas que están mentoreando. Pero cómo se lleva ese diálogo, ¿no? Es un poco cómo hacen que la persona que está siendo mentoreada tenga esa capacidad de reflexión, ¿no? Genere esa capacidad de reflexión. Esas dos cositas de repente explicarles, ¿no? Sí, Ralph. Roxana. Ok. En el segundo punto de Ralph, yo creo que una de las cosas que podríamos rescatar es que es una mentoría muy flexible. No se concibe la mentoría como algo fijo, ¿no? Como algo de esto se tiene que hacer acá, a esta hora, a este momento, en este lugar. El contrario, tiene que ser algo muy flexible porque mi realidad como docente es diferente a la realidad de Ana, diferente a la realidad de Karina, diferente a la realidad de Alejandra, de Katia, de David, de Elsa. Entonces no hay forma de llevar una mentoría o un diálogo con el docente igual. Siempre tiene que flexibilizarse, siempre tiene que adaptarse, y ahí es donde el mentor tiene que aprender a jugar con sus habilidades, porque sabe que en un caso tiene que actuar o tiene que avanzar de tal manera, pero en otra situación tiene que ir por otro camino. Eso el mentor va aprendiéndolo también durante el proceso, y es por eso que mencionaba que es una nutrición de ambos lados. Me nutro del mentí, del mentoreado, y el mentoreado se nutre de mí. Y bueno, en cuanto al líder educativo en la institución, yo creo que el hecho de poder
tener un mentor, de poder aplicar algo y ser respaldado en eso, le da al docente poder. Porque una cosa es recibir y decir, bueno, hay una historia de esta en uno de los folletines que ha publicado British Council, que cuenta la historia de una de estas profesoras que recibe una instrucción, ¿no? Debes tocar música clásica en clase para relajar a la clase, y debes tocarla. Pero, ¿qué pasa si yo, a través del programa, a través de una mentoría, investigo en realidad eso? Y descubro que no es lo necesario. O al contrario, lo investigo y descubro que sí funciona. Pero lo descubro yo mismo a través del proceso, a través del programa. Entonces, eso genera un docente empoderado. Eso genera un docente que es dueño de sus decisiones y se siente dueño de sus decisiones, se siente empoderado, se siente respaldado. Eso genera mucho cambio, porque después ese docente genera más y más cambio en su comunidad. Fantástico. Tenemos a María Alejandra con la mano levantada y Margarita tiene un comentario después de eso. No se te escucha. María Alejandra, activa tu micrófono. Está en off. No se te escucha. El micrófono... ¿Ya se escucha? Ahora sí. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por permitirme tomar la palabra. Estoy escuchando toda la experiencia que Francisco nos comparte en su papel de mentor. Aquí en México hemos avanzado, tratado de pasar de la asesoría a la tutoría, y que estoy con base en todas las aportaciones que nos da. Yo veo mucha similitud entre la mentoría y la tutoría. Ha sido una tarea muy fuerte porque no hemos rebasado o cambiado algunos aspectos que tenemos que desaprender para aprender. Ejemplo, tenemos que llegar al aula, pero no partir de situaciones que desde el punto de vista personal la docente o el docente realiza de manera, pues con un desempeño débil, como algo que no favorece la enseñanza. Tenemos que partir de aspectos positivos de la práctica y con base en ello estar propiciando la reflexión sobre la práctica, para que el propio docente reconozca sus áreas de oportunidad y con esa humildad que decía Francisco, reconocer que tanto el tutor como el tutorado tenemos que aprender y de manera conjunta y colaborativa diseñamos estrategias de mejora, mismas que no es con el término de pone en práctica, sino compartimos, vamos a poner en práctica que compartimos la responsabilidad de la puesta en práctica y del resultado. Tenemos que regresar al aula para ver cuál fue el resultado, si tenemos que reforzar o tenemos que fortalecer algún otro aspecto para que se avance en el aprendizaje de los niños. Coincido con muchas cosas que manejó Francisco en esta sesión y que nosotros lo vemos reflejado a través de la tutoría. Solo que sí se requieren muchas cosas para poder avanzar, porque tenemos primero que romper jerarquías. Aquí es una relación horizontal. Los dos somos docentes. Los dos tenemos necesidad de crecer, pero para hacerlo tenemos que aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Poniéndolo en práctica. Esa teoría, esa reflexión que habla de la investigación-acción, también lo aplicamos en México. Nosotros aplicamos la teoría en la práctica, valoramos resultados, regresamos a la teoría para ver
qué quedó suelto y regresamos a la práctica. Es cíclico el seguimiento que se da, no es lineal, es cíclico. Además, también nosotros partimos de la idea de que tenemos que establecer acuerdos, pero de manera colaborativa. Es decir, no se trata de dejar una indicación que desde el punto de vista del que sabe más es la que va a tener un resultado, sino que se trata que en conjunto y de manera colaborativa se construyan alternativas de mejora. Ha sido una tarea fuerte, no hemos logrado pasar al 100% de una asesoría a una tutoría, pero son pasos y creo que lo que hoy nos aporta a mí me deja una serie de ideas para seguirme fortaleciendo, pero sobre todo reconocer esa humildad que nos debe de revestir, que todos necesitamos del apoyo de todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Tenemos, yo sé que poco tiempo, Nela ya me está mirando con una carita. Por favor, Margarita, si quieres hacer tu comentario para que todos puedan escuchar. ¿Cómo no? Buenas tardes con todos. Qué bonito compartir este café. Muchas gracias. Las opiniones de Francisco súper interesantes y ahora que escuché también a Alejandra, coincido en muchas opiniones de ellos. Actualmente yo me desempeño como mentora de directivos para el Ministerio de Educación y me resulta muy enriquecedor escucharlos y sobre todo a la colega de Piura, Irene Mauricio. Quiero decirle específicamente a Irene que ella no está sola en todo este esfuerzo. Entiendo su desazón a lo mejor en algún momento de que no está haciendo, entre comillas, lo mismo que hacen otros docentes. Yo creo que cada docente está dando específicamente en este momento de desafío, está dando mucho de cada uno. Y cada uno a su estilo y cada uno con sus recursos. Entonces, Irene, no te sientas distinta o que sí podrías hacer más, por supuesto que puedes hacer más, porque eres capaz, pero las herramientas a veces no nos ayudan, ¿no? El tema de conectividad es nuestro enemigo público número uno, no solamente para ustedes, sino para nosotros también desde a lo mejor espacios un poco más, con más facilidades. Pero me gustó mucho escuchar, te agradezco que hayas compartido, y esto para nosotros, permítanme hablar en primera persona, para mí es muy enriquecedor porque si bien mi trabajo es en este momento con los directivos, eso no deja de ser, digamos, el punto de partida para mirar a los docentes, porque el trabajo que hacemos con los directivos es justamente para que los docentes puedan tener muchas más herramientas, instrumentos de trabajo, que no se quedan solamente en la parte administrativa, sino más bien en ese acompañamiento. Y aquí voy a mencionar un poquito lo que dijo Alejandra cuando dice que la tutoría y la mentoría es como lo mismo. Ahí me vas a perdonar, yo con todo respeto difiero de esa afirmación, porque la tutoría está, me parece, desde un aspecto un poquito más vertical, sin serlo, sin serlo, pero la mentoría procura y enfatiza esta horizontalidad donde docente y mentor estamos en la misma línea, estamos con las mismas preocupaciones, con las mismas proyecciones y expectativas. Entonces eso, creo que hay mucho por hacer, pero hay mucho más por dar. Así es que si de alguna manera mis opiniones, con todo respeto, te ayudan, Irene, o a quienes nos están escuchando, pues muchas gracias por eso. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Gracias a todos. Francisco, no sé si quieres hacer un comentario final.
Simplemente gracias por permitirme compartir esta experiencia, Nela, Roxana, de verdad. Yo creo que, bueno, nuestra profesión es una profesión que está viva, ¿no? Siempre está viva, siempre está en movimiento y es muy dinámica. Y este es una forma más de colaborar con la misma. Así que, de verdad, éxitos. Me siento muy agradecido de poder haber estado estos 60 minutos con ustedes. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Así es. Bueno, yo he anotado en una frase lo que quería decir, porque si no puedo quedarme hablando hasta mañana. Ustedes ya me conocen, pero realmente esta ha sido una sesión excepcional, ¿no? Estamos en un espacio, gracias Francisco por lo que dijiste, un café preparado con cariño, sí, pasado gota a gota, ¿no? A veces un poquito fuerte, calientito, como para el tiempo, y quisimos que tú como líder pudieras compartir tu experiencia y tu proceso, porque el líder educativo reconoce y fomenta el liderazgo de los docentes de su institución, porque son su fortaleza. O sea, si yo como líder no me rodeo de otros líderes que me ayuden a llevar a cabo mi visión, no voy a avanzar o voy a avanzar muy lento. Entonces, la historia que nos has contado es una historia de éxito que nos deja la sensación de que se puede, ¿no? Yo estoy segura que mañana vamos a salir y vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a empezar a identificar quiénes pueden ser mentores, sabiendo que es un proceso horizontal. Y otra cosa que me queda también de esta sesión es que el trabajo de mentoría es un trabajo de pares. Es una comunidad que trabaja junta, que aprende junta y que crece junta. Entonces, es muy importante que nos rodeemos de líderes, ¿no? Y que avancemos juntos por la educación de nuestro país, porque si las cosas no cambian en el aula, no vamos a avanzar. Roxy. Ya creo que se ha dicho todo. Gracias a todos por estar acá, gracias por los comentarios y las reflexiones. Francisco, gracias por ser un ejemplo de lo que es recibir mentoría y de ser mentor y apoyar a mentores, entendiendo que todo ese proceso nos lleva hacia la mejora de enseñanza y el aprendizaje no solo en nuestro país, pero también tenemos en otros países. Te agradecemos y a todos les deseamos un lindo fin de semana de café virtual. Hasta la próxima, que es una especial. Muchas sorpresas, sí. Muchas sorpresas la próxima semana, 4:30, hora de Lima. Los esperamos antes de las vacaciones. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Francisco. Gracias, Ralph. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, bonita tarde. Igualmente. Que descansen un poco en el fin de semana. Gracias, igual. Chao. Protéjanse, cuídense. Igualmente. Sí, a cuidarse mucho, a cuidarse mucho. Así es. Mascarilla. Hasta luego, Francisco, gracias. Gracias a todos, gracias. Ay, gracias a ti. Inspiración, Francisco. Sí. Muchas gracias. Realmente. Rosana, gracias, Nela, de verdad, gracias. Un gusto. Y esperamos que regreses. Claro que sí. Me van a ver por acá. Ahí Gloria prendió su cámara. Hola, Gloria. Muchas gracias a todos y en especial a Francisco. Saludos, Francisco. Te saluda Ángela. Ángela Huanca también ha sido Champion Teacher. Y también es mentora, ¿verdad? Ella es mentora. Claro que sí. Qué maravilla. alegría escucharlo, Francisco. Ya nos volveremos a encontrar. Como dice, fuimos una familia. Somos una familia ahí en espera. ¡Qué lindo! Una familia que siempre está creciendo, siempre está creciendo. Y seguirá creciendo, sí. Pero es que se construyen esas relaciones que verdaderamente permanecen, ¿no?
Lindo. Listo. Ya, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Sí, nos Bye, vemos el bye. próximo viernes. Adiós, Mariana. Chao. Gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Ha sido maravillosa esta conversación. No quería que terminara. Rubén nos invitó. Rubén nos invitó y yo dije, no me la pierdo. Gracias, Nela, gracias, Roxana. Un placer haber escuchado a Francisco y haberlas escuchado a ustedes y a Ralph. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Gracias. Un placer tenerte con nosotros en la comunidad y por favor estás bienvenida para acompañarnos todos los viernes. Mil Así gracias. Un besito gigante desde Argentina. ¡Ay, qué linda! Igualmente desde Perú. Todos en lo mismo. Así es. El mismo mar, como dice Nela, a veces diferentes barcos. Exactamente. Pero en esta estamos todos en el mismo barco. Sí, verdaderamente. Así es. Exactamente. Mil gracias por acompañarnos y por tus palabras. Hasta Adiós. luego. Gracias.